En este teórico vamos a estudiar los principios fundamentales de la cuantificación en farmacología. Como veníamos viendo, hasta el momento hemos hablado de respuestas en general dadas por concentraciones intermedias y de alguna forma intuitiva hemos estado tratando de entender cómo un fármaco estimula cierto tipo de receptores y por lo tanto se denomina agonista, y algunos otros fármacos interfieren y compiten en la unión al receptor con el agonista, y en esas condiciones se los denomina antagonistas. Ese es uno solo de los tipos de antagonistas, hay otros varios, pero fundamentalmente tratar de entender cómo interacciona un agonista con su receptor o un antagonista con los receptores, y poder cuantificar y estimar parámetros que caractericen esa interacción es como el ABC de la farmacología. Es lo que permite poder finalmente estudiar un fármaco nuevo y representar y de alguna manera describir si tiene un efecto que se puede considerar farmacológico o no. Para que un efecto sea considerado farmacológico, tiene que haber una relación entre el efecto y la concentración o la dosis, según se trabaje in vitro o in vivo. Y fundamentalmente eso es la característica. A mayor concentración o dosis, mayor efecto dentro de ciertos límites, que es la capacidad máxima del tejido de producir ese efecto. Eso diferencia a los efectos farmacológicos de otro tipo de efectos que son los tóxicos, que muchas veces no guardan una relación con la concentración. Por otro lado, para poder estudiar ese tipo de interacción, uno se puede valer de sistemas más simples que el organismo entero, porque tiene que poder discernir que el efecto que está midiendo sea dependiente nada más que de la concentración del fármaco que tiene que analizar. Y eso in vivo es un poco difícil porque tenemos en general muchos efectos que pueden contribuir, por ejemplo, efectos reflejos, por ejemplo, la participación de otros sistemas, como en el sistema nervioso autónomo, tenemos interacción entre los varios sistemas, varios neurotransmisores, y a su vez procesos que influyen en la llegada del fármaco al sitio de acción, como son todos los pasos farmacocinéticos, ¿sí? Entonces, por eso todas las determinaciones de los parámetros más relacionados con la interacción droga-receptor se van a hacer en sistemas ex vivo o in vitro, según cuál sea el sistema y el tipo de preparado, ¿sí? Células para in vitro o órgano aislado para ex vivo. Y fundamentalmente se van a tratar de controlar muy bien todas las variables, especialmente la concentración del fármaco y todas las otras variables, para que solamente el efecto que vamos a medir dependa de la concentración de ese fármaco o fármacos que estamos estudiando conjuntamente. Así que estos son los principios generales. Cuando trabajamos entonces con órgano aislado, se considera que la concentración que se alcanza en el medio que rodea al tejido aislado, del cual conocemos muy bien el volumen y la cantidad de fármaco que agregamos, podemos estimar muy bien esa concentración. Entonces se considera que esa concentración en la solución es la misma que llega en la cercanía del receptor, que en algunos casos se la denomina biofase. Entonces, fundamentalmente esos son los puntos que uno va a tratar de analizar en estas condiciones. Generar curvas concentración-respuesta perfectamente bien estimados ambos parámetros, o sea, la concentración y el efecto. Que el efecto dependa nada más que de la concentración, y en esas condiciones vamos a ir viendo cómo se realizan algunas comparaciones que permiten estimar parámetros de interacción de la droga o el fármaco con el receptor. Como decíamos anteriormente,
para poder estudiar la relación entre el efecto y la concentración del fármaco, se puede trabajar ex vivo con un preparado aislado en una cuba que se va a mantener nutrido con un medio fisiológico de composición parecida al plasma, que denominamos con distintos nombres según pequeñas variaciones en la composición, como solución de Tirol, solución de Krebs, solución de Ringer, para atrás. Bueno, acá tenemos entonces una representación de cómo se pueden estudiar los efectos de los fármacos a diferentes concentraciones en el medio, ¿no es cierto? Para ello, uno puede utilizar una secuencia de concentraciones crecientes, ¿sí? En general, se considera que los efectos de un fármaco tienen cambios importantes cuando uno va aumentando la serie de concentraciones en este rango que vemos en los registros, ¿no es cierto? Que en este caso van desde 30 nanomolar hasta 30 micromolar. Es decir, hemos barrido, podemos decir, un rango de concentraciones de 1000 unidades, ¿no es cierto? Desde 30 por 10 a la menos 9 hasta 30 por 10 a la menos 6. Generalmente a lo largo de 1000, o sea, un aumento de 1000 veces la concentración entre el mínimo de efecto y el máximo de efecto. Eso se cumple en general para la mayor parte de los agonistas. Lo que varía es la concentración en el cual producen ese efecto, que es la que hay que establecer para cada agonista, ¿sí? Como ustedes entenderán, 1000 veces en la concentración sería una escala en el eje de las X muy larga, ¿no es cierto? No es práctico determinarlo y sí es más práctico poder graficarlo en función del logaritmo de la concentración, ¿sí? Porque entonces esas 1000 veces de cambio de la concentración se traducen en el logaritmo de 1000, que serían 3 unidades logarítmicas, ¿sí? Por eso, allí vemos que los registros se han obtenido individualmente, agregando cada concentración, se obtiene un efecto fijo, en cada uno de ellos vemos una respuesta fásica seguida por una respuesta tónica, y una vez que eso se mantiene estable, se produce el lavado, la espera, vuelta a la línea de base y nuevo agregado de una siguiente concentración, ¿sí? Y arriba lo que vemos es la representación en la escala logarítmica. Entonces, en un rango que va desde menos 7,5, que sería el logaritmo de 30 por 10 a la menos 9, la primera concentración era la de 30 nanomolar, hasta menos 4,5, que es el logaritmo de 30 por 10 a la menos 6 molar, que era la última concentración utilizada. Ven que esa representación del efecto en función de las concentraciones o del logaritmo de la concentración corresponde en realidad a una curva sigmoidea. Tiene una primera zona que corresponde a la concentración más baja del agonista, que produce un efecto que va creciendo muy lentamente, ¿no es cierto? Asintótico al cero, ¿sí? Después crece más abrupto en una zona bastante lineal y finalmente también en una forma más lenta, más saturable, va alcanzando el máximo efecto del tejido. Bien, en general, a ese máximo efecto, cuando el agonista es un agonista natural, por ejemplo, el mismo neurotransmisor, como podría ser acetilcolina en el tejido intestinal, a esa máxima respuesta del tejido la llamamos 100%. Sería la máxima respuesta del tejido producida por un agonista que sabemos que va a dar la máxima. En general, todos los agonistas naturales, endógenos, van a dar la máxima capacidad de respuesta del tejido, en este caso de contractilidad, si fuera acetilcolina, ¿sí? Estamos ejemplificando sobre un registro, ¿sí? Bien. Fundamentalmente, entonces, acetilcolina en el tejido intestinal va a dar la máxima capacidad contráctil cuando lleguemos a esa saturación, ¿no es cierto?, de la curva, es decir, cuando agreguemos 2 dosis crecientes,
entre las cuales prácticamente no hay diferencia en el efecto, ¿sí? Fíjense, los dos últimos puntos de la curva prácticamente están muy cerquita del 100. Si agregamos otra más va a dar igual que la última, ¿sí? Quiere decir que ahí recién podemos decir que alcanzamos el máximo efecto del agonista. Entonces, acetilcolina en el intestino va a dar la máxima contracción del intestino, noradrenalina en los vasos o en el conducto deferente van a dar la máxima capacidad contráctil debida a receptores alfa. Y así uno puede pensar que en general los agonistas endógenos, que serían los neurotransmisores, suelen dar la máxima capacidad. Eso va a servir entonces de parámetro de comparación para cualquier otro fármaco o cualquier otro agonista por ahí de síntesis que queramos comparar en el mismo tejido y del cual realmente no sabemos si va a dar la misma capacidad máxima del tejido o no. Esto lo vamos a ir viendo en las sucesivas filminas. Como se dijo anteriormente, en algunas situaciones tenemos que comparar los efectos de fármacos que actúan como agonistas o como antagonistas en alguna determinación realizada in vivo. Entonces, esa medición suele estar influenciada por varios tipos de otros efectos que pueden influir, ¿sí? Tanto que tienen que ver con los movimientos o etapas farmacocinéticas para llegar al plasma, como en todo caso mecanismos que lo inactivan, muchas veces en plasma, por ejemplo, en el caso de existencia de colinesterasas, si es sensible, o de procesos oxidativos. Y en otros casos hay mecanismos reflejos que pueden contribuir al modificar en parte el efecto. Por lo tanto, no se pueden obtener parámetros relacionados a la interacción droga-receptor o fármaco-receptor a partir de mediciones in vivo, pero en muchos casos es necesario poder comparar los efectos de los fármacos in vivo, ¿sí? Cuando uno estudia un medicamento, lo empieza a estudiar en muchos casos desde el laboratorio a través de mediciones in vitro o ex vivo, como para ver si realmente en el tejido en cuestión hay un efecto interesante, pero después finalmente tiene que comprobar la actividad similar a la que se requiere en terapéutica en un organismo in vivo, ¿sí? Y estamos hablando por ahora del nivel preclínico, es decir, en animales de laboratorio. Pero es un nivel más complejo trabajar con rata y ratón in vivo que con el órgano aislado. Ni que hablar de etapas posteriores que van a incluir las comparaciones a nivel clínico, es decir, en humanos, ¿no es cierto?, en voluntarios, en pacientes. Bueno, pero eso lo veremos más adelante. Hablando entonces de los métodos in vivo en animales de laboratorio, uno puede construir también una curva que en ese caso se va a llamar dosis-respuesta, ¿no es cierto?, donde el efecto se grafica en función de la dosis. La dosis in vivo obviamente se suele expresar en unidades de miligramos por kilo de peso del animal. Y esa dosis de alguna manera es la más comparativa entre distintos individuos, a veces también de especie a especie uno puede comparar las dosis utilizadas, ¿sí?, con las diferencias propias de cada especie. Pero entonces, aquí en este gráfico tenemos un ejemplo de un agonista que hemos visto en la clase anterior, que es la dopamina. Recuerdan que la dopamina puede actuar en diferentes receptores dependiendo de la dosis, ¿sí? Y entonces uno puede hacer este gráfico de efecto en función de dosis en miligramo kilo, o eventualmente, como en este registro que está representado a partir de la bibliografía, puede expresarlo en función de la concentración plasmática que se obtiene, porque de alguna forma también está protocolizado qué dosis de dopamina se debe utilizar para obtener qué concentración plasmática y garantizar de esa manera el adecuado tratamiento del paciente, ¿sí? Cuando eso se estudia en animales de laboratorio también se puede determinar concentración plasmática. Entonces,
Este gráfico nos muestra tres curvas que están representadas con distintos colores, ¿sí? La curva de la izquierda es la que se obtiene al menor rango de concentraciones, ¿sí? De dopamina. ¿Qué concentración se puede utilizar como para comparar? Fíjense que hay una línea horizontal al 50% de la respuesta o efecto máximo, ¿sí? Si nosotros comparamos esa línea horizontal, podemos extrapolar en el eje de las concentraciones tres concentraciones diferentes, 0,3, 0,7 y 1 microgramo por mililitro, ¿sí? Esas tres curvas corresponden a tres efectos diferentes. Como hablamos en la clase pasada, la dopamina a bajas concentraciones va a producir vasodilatación de la arteriola aferente a nivel renal. Sería la curva verde. A concentraciones intermedias va a producir inotropismo positivo cardíaco actuando en receptores beta 1, sería la curva azul. Y a concentraciones más grandes aún puede producir vasoconstricción actuando en receptores alfa 1. Esos tres efectos son diferentes, con lo cual esta es una representación muy, digamos, atípica, porque en general en un mismo gráfico de efecto versus concentración se comparan siempre los mismos efectos sobre los mismos tipos de receptores. Esta comparación, ¿qué es lo que nos permite hacer? Bueno, si dopamina puede dar esos tres tipos de respuestas, uno puede pensar, ¿y cuál es la característica por la cual puede dar uno de los efectos a menor concentración? Por ejemplo, la curva verde. Bueno, porque es más potente en los receptores de 1, ¿sí? ¿Que cuáles? Que en los receptores beta 1 y que en los receptores alfa 1, ¿sí? Y entonces la comparación que surge es la potencia como una estimación que no nos dice nada sobre los mecanismos, sino que lo que nos dice es con qué concentración podemos obtener igual porcentaje de efecto. Aunque en este caso es más atípico todavía porque compara tres efectos distintos, ¿no es cierto? En general uno compara el mismo tipo de efecto. Pero acá, ¿qué podemos concluir entonces? Bueno, que dopamina tiene mayor potencia para actuar en receptores de 1. ¿Y esa mayor potencia cuánto es? Y es la inversa del cociente de 0,7 sobre 0,3, ¿sí? Esas son las veces que es más potente en receptores de 1 que en receptores beta 1. Y de la misma manera podemos decir que puede actuar con menor potencia en los receptores alfa 1, ¿sí? Que es la curva roja. ¿Cuántas veces menos potente? Bueno, un tercio, ¿no es cierto? 1 dividido 0,3 o 0,3 dividido 1, uno hace esa relación y el punto es ubicarse en la curva. Siempre todo lo que esté hacia la izquierda quiere decir que es más potente, ¿eh? Y lo que esté a la derecha quiere decir que se obtuvo con una concentración más alta, con lo cual era menos potente para dar ese efecto. Esto, término de potencia, sirve para comparar, en este caso, distintas actividades de un mismo fármaco en distintos tejidos. Y en otros casos va a servir para comparar distintos fármacos que van a dar el mismo tipo de efecto, pero cada uno con diferente potencia. Sirve entonces para las comparaciones in vivo y uno lo puede utilizar también para una comparación ex vivo en órgano aislado, ¿sí? Lo que no nos dice es nada acerca del mecanismo de acción. Como dijimos anteriormente, para poder calcular parámetros que correspondan a la interacción de los fármacos con los receptores y poder interpretar el mecanismo de acción, se debe trabajar en un preparado ex vivo, es decir, con un órgano aislado, contenido en una cuba, generalmente de doble camisa, como la que vemos en estos gráficos, en donde en el espacio externo circula agua termostatizada a temperatura determinada necesaria para cada tipo de órgano, impulsada por una bomba circulante,
y en el interior se puede colocar la solución nutritiva para el órgano en cuestión y se cuelga en general en forma longitudinal, ya sea una porción de intestino de en general 2 a 3 centímetros de longitud, o de vejiga, de útero, de vaso deferente, o de recto abdominal de batracio, o de diferente manera, ya no longitudinal, sino en forma de anillo, una digamos, especie de rodajita de 2 milímetros de la aorta, ¿sí? Esos tejidos que se cuelgan de manera de darles una longitud de reposo, y en la parte superior el hilo a partir del cual se cuelgan se conecta con un transductor de fuerza, ¿sí? Isométrico, que es una especie de varilla sensible a los cambios de tensión o de fuerza, y esa señal va a ser dirigida, digamos, hacia un preamplificador, como es ese equipo celeste con perillas que vemos en la foto, y con ello se obtienen las líneas de base, se ajusta la condición basal, y después, cuando ese tejido se contrae por el agregado de un agonista a la cuba, eso se va a detectar como una señal que se registra en la computadora, y eso lo vamos a ver en la siguiente filmina, ¿sí? El tejido tiene que estar en las condiciones óptimas para seguir funcionando, ¿sí? Durante varias horas, ¿sí? En estas condiciones, estos tejidos, sobre todo de músculo liso y el de músculo esquelético, que todavía tiene menos requerimientos aún, pueden mantenerse funcionales durante 3, 4 o 5 horas, ¿sí? Es decir, que se pueden hacer varias curvas concentración-respuesta en el mismo tejido. Siempre hay que hacer una determinación de lo que corresponde al efecto máximo del tejido, por ejemplo, contráctil. Y eso se hace entonces, como habíamos dicho, con un agonista endógeno, conociendo que los agonistas endógenos son los que pueden dar el efecto máximo del tejido, es decir, en todo lo que es vísceras, como puede ser intestino, vejiga, útero, el agonista que se va a utilizar es la acetilcolina. También en el recto abdominal de batracio, que es músculo esquelético, ¿sí? Y en cambio, en músculos lisos que tienen una inervación predominantemente simpática en vivo, como son el conducto deferente o la aorta, la contracción máxima se va a obtener con noradrenalina. De esa manera tenemos acotado, digamos, y caracterizado cuál es la condición típica del tejido frente a un agonista endógeno que va a dar el máximo, y después podemos evaluar otras drogas problema, como vamos a ir viendo. Esta es el tipo de representación que podemos obtener en la computadora cuando realizamos una curva concentración-respuesta. Observen que difiere de la que habíamos visto en la primer filmina, que consistía en agregar cada concentración, lavar el preparado, esperar unos 5 o 10 minutos entre una concentración y la otra, volver a agregar y así sucesivamente, tal que en el otro método el realizar una única curva concentración-respuesta podía tomar media hora quizás. Y eso limita bastante el número de curvas que se podían hacer en un mismo preparado, ¿sí? Pero hace muchos años que en realidad se optó por esta nueva metodología, que es realizar curvas concentración-respuesta acumulativas. Estas consisten en ir agregando concentraciones de fármacos en orden creciente, es decir, se inicia con la más baja. Fíjense que en este caso los registros corresponden, por ejemplo, a Carbacol, que es, sabemos, un agonista muscarínico y nicotínico más potente que la acetilcolina, o sea que también va a dar los efectos máximos del tejido. Y se van agregando concentraciones crecientes que se van sumando, ¿sí? Entonces, por un lado, si analizamos la concentración, uno tiene que ir calculando para cada agregado cuánto es lo que quedó en la cuba, que es lo último que agregó más lo que teníamos anteriormente, ¿sí? O sea, las concentraciones se van acumulando, ¿sí? Fíjense la secuencia. Se inició con Carbacol 1,
que es 1 microgramo por mililitro, se agregó 2, serían 2 más 1, ahí tenemos 3 microgramos por mililitro, después se le agrega 7, 7 más los 3 previos serían 10 microgramos por mililitro, después se agrega 20 más los 10 previos serían 30 microgramos por mililitro. Esa última, que es las concentraciones acumulativas, son las que realmente se van a tener que graficar en la representación de efecto versus logaritmo de la concentración del fármaco, ¿sí? Hay otro detalle que es que si bien acá estamos diciendo la concentración que agregamos en microgramos por mililitro, que es la que se suele usar, cuando uno lo tiene que graficar en una representación, lo mejor es graficarlo en función de concentraciones molares, es decir, hay que tener en cuenta el peso molecular del agonista y representarlo como molar, ¿sí? También se puede representar como microgramos por mililitro, pero después los parámetros que obtengamos se van a pasar a la concentración molar, porque eso es lo que permite comparar mejor distintos fármacos, ¿sí? Independizándonos de las diferencias de peso molecular. Bueno, por otra parte, veamos en la curva acumulativa que en qué momento se agrega la siguiente concentración. Esa es una de las preguntas, ¿sí? Y lo que se ve es que se esperan unos, digamos, tiempito, unos minutitos en los cuales cada vez que agrego una concentración voy a tener un pico de efecto, es decir, voy a tener la respuesta fásica y después cae, ¿sí? Entonces, bueno, cuando ya está cayendo es el momento de agregar la siguiente, entre que se produce cierta demora, el agregado, etcétera. En esta curva podemos ver caídas entre una y la otra de los efectos, pero de todas maneras se van a ir sumando y fíjense que las respuestas fásicas van creciendo, ¿sí? En este caso tenemos 4 representaciones diferentes, las 2 de arriba son nada más que de agonista, y en general la segunda curva es un poquito más alta que la primera porque el tejido se está estabilizando, entonces uno siempre considera después como 100%, como base, como control, la curva segunda, ¿sí? Y abajo tenemos las mismas representaciones en presencia de un fármaco que se estudió en esta serie, ¿sí? Ese fármaco se suele agregar unos 5 minutos antes de realizar la curva para ver si ese fármaco modifica o no el efecto del agonista, ¿sí? Entonces, ese es el método, el modo de proceder. Y ahora, de ahora en más, nos vamos a manejar con las representaciones de las mediciones de estos efectos, ¿sí? Como efecto, ¿qué se mide? Se mide el efecto máximo de cada concentración, es decir, desde la línea de base previa a la curva hasta el pico de cada una de las respuestas fásicas. Entonces, ese punto, ese efecto, esa diferencia que corresponde al efecto, a cuánto contrajo por sobre la línea de base, es lo que vamos a representar en función de la concentración acumulativa que resultó en la cuba para ese agregado, ¿sí? Aquí tenemos entonces la representación de los efectos en una curva concentración-respuesta, ¿sí? De un agonista. A la izquierda tendríamos la representación de los efectos o respuesta obtenida expresada en forma porcentual, porque nosotros tenemos que comparar respuestas individuales que obviamente para dar un resultado eso tiene que ser representativo y entonces se obtiene una muestra de n datos, generalmente 6 datos suelen ser suficientes para los experimentos ex vivo. Esos 6 datos se repiten exactamente igual, es decir, corresponden a 6 trocitos de intestino provenientes de por lo menos 2 animalitos diferentes, para minimizar la variación o los sesgos, ¿no es cierto?, en las determinaciones finales. Entonces, como estos distintos preparados pueden tener distintas longitudes, distinto peso, ¿sí?, la forma de unificar y comparar mejor esos resultados es obtener los efectos en forma porcentual.
Es decir, que en un mismo preparado nosotros íbamos a medir el efecto, ¿no es cierto? Como la altura entre la línea de base y cada uno de los máximos efectos obtenidos con cada concentración. Siendo la última, aquella que no da ya, repitiendo la última concentración no se obtiene más aumento, a esa la vamos a considerar 100%. Entonces, fíjense que los efectos van aumentando, ¿sí? En la curva A, a medida que aumentamos la concentración del fármaco agonista, que también se lo llama A, y hasta obtener el máximo. El máximo siempre se obtiene en forma asintótica, ¿sí? Como decíamos, pueden transcurrir una escala de 1000, ¿no es cierto? Desde 0 o desde 1 a 1000 para poder variar todo el rango de concentraciones desde un mínimo efecto hasta el efecto máximo. Esa escala es muy incómoda para poder comparar parámetros y es mucho más práctica hacer una escala que sea más corta en el eje de las X, que se obtiene por escala logarítmica. Entonces, la variación corresponde quizás a 3 o a lo sumo 4 unidades logarítmicas, ¿sí? Es la curva B. Fíjense entonces que uno puede ver más claramente la zona media donde se produce el mayor aumento en el efecto en función de la concentración y uno puede extrapolar como un parámetro que me permita decir, bueno, ¿y el efecto en qué concentraciones lo produce? Yo no puedo decir que el efecto lo produce en las concentraciones más bajitas porque es asintótica, tengo muchas concentraciones que me darían cero de efecto y tampoco puedo decir en qué concentración se produce el efecto máximo porque se alcanza el 100% en realidad en forma asintótica, ¿sí? Entonces, el mejor punto para poder determinar cuál es la concentración efectiva de ese agonista va a ser el efecto, perdón, va a ser la concentración que se extrapola al 50% de efecto, ¿sí? Fíjense que en ese punto la curva es donde tiene una mayor pendiente, ¿sí? Entonces, también las determinaciones de esa concentración que se calcula por extrapolación van a ser las más precisas, ¿sí? Porque la variación de la curva es la de mayor pendiente, ¿sí? Bueno, a esa concentración a la cual el fármaco produce la mitad de su efecto máximo se la llama concentración efectiva 50, ¿sí? Por eso la determinación o la sigla es en castellano CE50 o en inglés S50. Bien. Fundamentalmente, entonces, ese es un parámetro muy interesante que va a servir para comparar distintos agonistas que puedan dar el mismo efecto. Ahí podríamos comparar el agonista A con el agonista B, los dos dan el mismo tipo de efecto y bueno, comparamos sus concentraciones efectivas 50, ¿sí? Y veremos que va a ser más potente aquel que dé el efecto a menor concentración efectiva 50, siguiendo con el razonamiento que habíamos mencionado en vivo para el concepto de la potencia. Bien, ese parámetro entonces de concentración efectiva 50, como se extrapola desde una curva que está expresada en escala logarítmica en el eje de las concentraciones, también se lo suele expresar en esos términos, ¿sí? Y como además las concentraciones de los fármacos suelen ser muy chiquitas, del orden de micromolar, entonces por ahí vamos a encontrar 10 a la menos 6 molar o 10 a la menos 5 molar, el logaritmo de ese valor es un valor negativo, entonces lo que se calcula mejor es el menos logaritmo de la concentración efectiva 50, ¿sí? Y a ese valor, menos logaritmo de la concentración efectiva 50, se lo llamó tradicionalmente PD2, ¿sí? También lo van a encontrar como PCE50, ¿sí? Es lo mismo, porque la función P lo que indica, o función potencial, ¿no? En matemáticas indica el menos logaritmo de X. Bien, entonces, el gráfico más adecuado es porcentaje del efecto en función de logaritmo de la concentración de agonista y el parámetro que me indica la concentración en la cual ese agonista es efectivo es el P de 2 o la concentración efectiva 50.
o el PSE 50. Cualquiera de las tres formas son posibles mientras uno indique bien las unidades, ¿sí? Bueno, otra cosa interesante es que un mismo fármaco puede dar diferentes concentraciones efectivas 50 en distintos tejidos, porque obviamente eso va a depender también de las características del tejido. Como hemos hablado en los talleres previos, hay tejidos que tienen mayor cantidad de receptores, otros tienen menos, ¿sí? Hay tejidos que amplifican mucho la señal, otros menos, y entonces todo eso va a ser dependiente del tejido. Como dijimos entonces anteriormente, las curvas concentración-respuesta que se obtienen dependen del tejido en el cual se las realice, pero a su vez sirven para calcular ciertos parámetros como la concentración efectiva 50, que sirve para comparar los efectos de dos o más fármacos, ¿sí? Entonces, en general, lo que se usa, sobre todo cuando se trabaja ex vivo con órgano aislado, es comparar fármacos que tengan el mismo tipo de receptores en los cuales actúan. Por lo tanto, en el mismo tejido vamos a comparar dos agonistas, por ejemplo, como en este caso, que actúen sobre el mismo tipo de receptores, ¿sí? Entonces, vamos a comparar las formas de sus curvas, ¿sí? Aquí podemos ver el fármaco X y el fármaco Y. En el gráfico superior, el gráfico A, ¿sí? Lo que tenemos es que los dos fármacos alcanzan el 100% del efecto del tejido, ¿sí? Como habíamos dicho, siempre hay que estimar la máxima contracción del tejido con un agonista endógeno. Entonces, supongamos que uno de esos dos fármacos es un agonista endógeno, ¿sí? Por ejemplo, acetilcolina en el intestino. Y entonces queremos comparar el otro fármaco, ¿sí? Supongamos que X es acetilcolina y queremos comparar a Y con acetilcolina, el fármaco Y con acetilcolina, ¿sí? En el gráfico de arriba lo que podemos ver es que los dos alcanzaron el efecto máximo del tejido, ¿sí? Pero difieren en la concentración efectiva 50, es decir, la curva de X, que en este caso como ejemplo podría ser acetilcolina, está hacia la izquierda, es decir, obtiene igual efecto con menor concentración efectiva 50, sobre todo si comparamos el efecto al 50% en ambos fármacos, ¿sí? Y obtiene igual efecto a mayor concentración. Entonces podemos aplicar el concepto de potencia que vimos al inicio, que servía tanto para in vivo como para ex vivo, ¿sí? En este caso, entonces diremos que el fármaco I, que es el fármaco problema, es menos potente que el fármaco X, que era, por ejemplo, acetilcolina, ¿sí? ¿Cuántas veces menos potente? Bueno, haremos el cociente entre la concentración efectiva 50 de I dividido la concentración efectiva 50 de X. Y esas veces será las veces que es menos potente I. Es un dato relativo en general la comparación, ¿sí? Bueno, después tenemos otro tipo de comparación en el segundo gráfico, en el gráfico B, en donde X e Y son otros, son diferentes y difieren en el efecto máximo. Supongamos de nuevo que X dio el 100% del efecto porque era un agonista conocido, endógeno, ¿sí? Como acetilcolina. Entonces, ¿qué diríamos de I? Que I está dando sus efectos dentro del mismo rango de concentraciones aproximadamente. Habría que comparar las concentraciones efectivas 50 de cada uno, que no están marcadas en ese gráfico, pero fundamentalmente I llega a dar un efecto máximo propio menor que el efecto máximo del tejido, ¿sí? De X. Entonces, Y lo que tuvo es menor eficacia. Bueno, en este caso, cuando los fármacos agonistas van a dar menor efecto máximo que el tejido, o sea que el de un agonista endógeno, decimos que esos fármacos son agonistas parciales.
mientras que los fármacos que dan el máximo efecto del tejido son agonistas puros. Y podemos comparar los efectos máximos como una estimación de la eficacia relativa. Bueno, aquí podemos ver también otro grupo de curvas de agonistas, ¿sí? Curvas concentración-respuesta, que fueron obtenidas en forma teórica para poder apreciar las dos variables importantes que sirven para caracterizar los efectos de agonistas. Como habíamos dicho, una variable es en el eje de las X, en el eje de las concentraciones, correspondiente a la concentración efectiva 50. Y otra variable es el efecto máximo que puede dar el agonista. En las dos curvas de arriba podemos ver a la izquierda siempre la representación en escala de concentración lineal, que dijimos que no es una representación práctica porque está muy extendida en el eje de las concentraciones y es difícil estimar la concentración efectiva 50. En cambio, esa misma curva a la derecha, representada en la escala de logaritmo de concentraciones, bajo la forma de una sigmoidea, permite apreciar mejor el efecto máximo y extrapolar la concentración efectiva 50. Podemos ver allí que son tres agonistas que en realidad corresponden a agonistas puros, es decir, que van a dar el 100% del efecto, el máximo efecto del tejido. Se aprecia bien en el que está más hacia la izquierda, que alcanza el plató en la sigmoidea, que se satura en 100%, no se aprecia tanto para los otros dos agonistas que están hacia la derecha porque está como cortada la escala antes de que lleguen al efecto máximo, ¿sí? Pero todos corresponden al efecto máximo, son agonistas puros según describe el artículo. Y además lo que podemos comparar es a todos con el mismo efecto al 50%, puesto que todos llegan al máximo, el 50% de su propio efecto va a ser el mismo para todos. Entonces, entrando en la escala por el valor 0,5, la escala en vez de estar en porcentaje está en valores relativos de efectos sobre el máximo, sería dividido 100. El porcentaje dividido 100, entonces si entramos por el valor 0,5 o el 50% del máximo, podemos descender y extrapolar las concentraciones efectivas 50, que en este caso corresponden al que está más a la izquierda a 10 a la menos 6, el del centro 10 a la menos 5 y el que está más a la derecha 10 a la menos 4,5 molar en todos los casos, ¿sí? Ven que acá se cumple, como decíamos, que las concentraciones del agonista se expresan en forma de molar, moles por litro, es lo mismo. Y otra cosa que les quise marcar para que tengamos en cuenta, según cuando uno ve los trabajos publicados, puede encontrar las escalas de concentración del agonista en distintas formas, ¿sí? Fíjense que allí la escala impresa está en las concentraciones reales, ¿no es cierto? 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5 molar. Sin embargo, la escala es logarítmica, ¿sí? Entonces lo que se ha indicado es para cada valor del logaritmo correspondiente cuál es la concentración que corresponde, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar la escala directamente expresada en las unidades logarítmicas. Entonces podría ser expresada en forma de logaritmo de la concentración de A, y ahí la escala sería menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. O como se los indiqué en color rojizo, muchas veces se expresa directamente en valores positivos, como una escala en menos logaritmo de la concentración de A, ¿sí? Por eso, lo que es la concentración de 10 a la menos 8 va a corresponder al punto 8, y después le siguen 7, 6, 5. Pareciera una escala invertida, pero en realidad no lo es porque es menos logaritmo de la concentración. Y además siempre tenemos que representar esa escala de concentraciones desde el valor de menor concentración a la izquierda hacia el valor de mayor concentración a la derecha. Bien, en las curvas de
Perdón, entonces, antes de pasar a las curvas de abajo, estos agonistas que están en las curvas de arriba difieren entre sí en las concentraciones efectivas 50 y por lo tanto difieren en la potencia, ¿no? ¿Cuál va a ser más potente? Obviamente el que tiene la curva a la izquierda, el que tiene una concentración efectiva 50 de 10 a la menos 6 molar es más potente que los otros. ¿Cuántas veces más potente? Y va a ser 10 veces más potente que el que tiene la concentración efectiva 50 de 10 a la menos 5 molar, por ejemplo. Y así pueden comparar con el valor de concentración efectiva 50 del último, sacando las cuentas con calculadora, porque es 10 a la menos 4,5. Bien, las curvas de abajo entonces. En las curvas de abajo vemos también a la izquierda la representación extendida, que no es muy práctica, y a la derecha mucho mejor se puede apreciar las curvas de los tres agonistas en escala logarítmica. Fíjense que esos tres agonistas difieren en el efecto máximo que alcanzan, ¿sí? Entonces podemos decir que solo uno, el que está más arriba, como alcanza el 100% de la respuesta del tejido, en forma relativa a 1, su alfa E, su eficacia, medida en efectos, se puede calcular siempre como una diferencia, un cociente, respecto al máximo del tejido. Obviamente, como ese es el que nos da el máximo del tejido, su alfa E va a valer 1, ¿sí? Y ese entonces va a ser un agonista puro. Mientras que los otros dos van a ser agonistas parciales, porque no alcanzan el efecto máximo del tejido, ¿sí? Podemos calcularle sus eficacias relativas. Entonces, a partir de que del efecto máximo que cada agonista alcanzó, dividido el efecto máximo del tejido, que es el 100%, ¿sí? Entonces, en el cálculo de alfa E, podemos ver que uno de ellos llegó al 78% de efecto máximo, por lo cual su alfa E va a ser 78 dividido 100, o sea, 0,78, como está indicado allí. Y el que está más abajo, el que da menos efecto de todos, o sea, el que tiene menos eficacia, va a tener una eficacia relativa calculada en efectos como el cociente de 52% que alcanza dividido 100%, o sea, 0,52. Otra particularidad de estas curvas que fueron diseñadas a propósito en forma teórica para mostrar diferencias es que si extrapolamos en todos ellos la concentración efectiva 50, ¿en qué punto la vamos a poder extrapolar? Bueno, para el agonista puro tendremos que entrar por el 50% del efecto y descender. Pero aquel que llegó al 78% tendremos que entrar por el 78 dividido 2, el 50% de 78. O sea, serían 36. Entraremos por el punto de 36% y descendemos. Y en el que llegó como máximo al 52%, para calcular su propia concentración efectiva 50, tendremos que ingresar por el valor de 52 dividido 2, o sea, por 26% en el eje de las Y, entramos por el valor 26 y descendemos. Y entonces, en este caso, todos van a coincidir en la concentración efectiva 50. Pero de esa manera podemos apreciar que la concentración efectiva 50 siempre se calcula a partir del 50% de su propio efecto máximo. Bueno, aquí vemos otras curvas concentración-respuesta en las cuales la respuesta o el efecto no es una medición de la fuerza, sino la medición de cantidades de segundo mensajeros producidos, ¿sí? O sea, uno puede tener una medición bioquímica, como en este caso, supongamos que podrían ser niveles de diacilglicerol o niveles de MP cíclico, no aclara en este caso, no interesa. Pero sí, todos los agonistas son capaces de aumentar los niveles de ese segundo mensajero, y evidentemente acá los efectos tampoco se pusieron en una escala porcentual que va de 0 a 100, sino que tenemos valores
absolutos, podríamos pensar, aunque en sí esos valores en la medición provengan de porcentaje respecto a un nivel basal, como dice allí. Bueno, para nosotros son todos valores medidos en las mismas condiciones, partiendo de un nivel basal que es 100 y llegando a distintos valores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podemos ver que uno de ellos es el que tiene el mayor efecto máximo, ¿sí? Que es el agonista, que vamos a llamar por el color, ¿no es cierto? Porque no tiene otra identificación más que letras. El agonista C, que es el que corresponde al color rojo, es el que da el efecto máximo, ¿sí? Entonces, si nosotros esto lo viéramos en una escala de porcentuales comunes, el efecto que provocó el agonista C, rojo, es aumentar desde el nivel basal desde 100 hasta 230 aproximadamente, ¿sí? El efecto. Entonces, en realidad el efecto que provocó el agonista rojo corresponde a una diferencia, ¿no es cierto?, entre 230 y 100. Eso sería el efecto correspondiente, porque todo lo que es por debajo de 100 es basal, no es debido al agonista, ¿sí? Entonces nosotros vamos a medir los efectos como diferencias por encima de 100, ¿sí? En este caso. Bueno, podemos decir entonces que el agonista rojo, que es el agonista C, va a ser un agonista puro. Lo vamos a definir como que ese es el agonista puro. Mientras que entonces los otros dos agonistas A y B corresponden a agonistas parciales, por supuesto, porque tienen efectos máximos menores que el efecto máximo del agonista puro, ¿sí? Fíjense que siempre hablamos del efecto máximo, o sea, del final de la curva, donde ya se establece la meseta para poder compararlos. Bueno, obviamente podemos comparar a partir de ellos las diferencias en eficacia. Vamos a decir que el agonista rojo es el que tiene mayor eficacia porque da mayor efecto máximo. Después le sigue el agonista amarillo, que es el agonista A. Y después, con menor eficacia total, le sigue el agonista verde, que es el B. Y podemos calcular esa eficacia relativa. Obviamente para A, el rojo, para C, que es el rojo, va a dar el valor de alfa de eficacia relativa, va a dar igual a 1, porque es el agonista puro. Mientras que para el amarillo, que es el agonista A, el valor de alfa va a ser igual a su propio efecto, que es 200 menos 100, o sea, 100, dividido el efecto del agonista puro, que era 230 menos 100 igual a 130. Entonces, haciendo ese cociente, 100 dividido 130, tenemos un alfa E de 0,77. O sea, da aproximadamente las 3/4 partes del efecto del agonista puro. Bien, por otro lado, vamos a ver la eficacia relativa del agonista B, que es el verde. En ese caso, el efecto del agonista verde es 160 menos 100, o sea, un valor de 60, dividido el valor de 130 del agonista puro. Y eso nos da un alfa E de 0,46. Por eso, si tenemos que hacer una escala de mayor a menor eficacia, podríamos decir que el primero va a ser el de más eficacia, va a ser el rojo, agonista C, le sigue el amarillo, agonista A, con alfa E de 0,77, y le sigue el verde, agonista B, con alfa E de 0,46. Y con eso comparamos las eficacias. Bien, el otro punto importante que podemos comparar es cómo se encuentran en el eje de las concentraciones, ¿sí? Para ello, entonces, vamos a ver cuál es el que tiene más potencia. Estos fármacos van a diferir en potencias. Entonces, para comparar las potencias, recordemos la definición, lo que tenemos que buscar es un mismo efecto para los tres. Por eso allí yo les tracé una línea en color violeta que corresponde a un mismo efecto para los tres fármacos, ¿sí? Solo así podemos compararlos, solo en el mismo efecto, porque esa es la definición de potencia, ¿sí?
elegí en esa zona porque allí todos se encuentran más o menos en una zona de buena pendiente de ascenso en el efecto, ¿sí? O sea, no podemos elegir las zonas en donde la curva se haga de menor pendiente, se aplaste, porque dijimos que ahí tienen más error las determinaciones, siempre en las zonas de mayor pendiente. Entonces, en esa línea violeta, bueno, con paciencia tendríamos que extrapolar. Yo no extrapolé, no las tracé, pero si uno desciende a partir de esa línea violeta las distintas concentraciones que corresponden a cada una de las curvas, podemos calcular las diferencias de potencia relativa. Se los dejo para que lo hagan ustedes. Sí podemos hacer un orden de potencias. ¿Cuál va a ser más potente? Obviamente aquel que se encuentre a la izquierda, su curva, que sería el agonista amarillo en este caso. Se ve ampliamente que alrededor de 10 a la menos 10 molar ya va a dar ese efecto, mientras que el que le sigue va a ser el agonista verde, que va a dar el mismo efecto alrededor de 3 por 10 a la menos 8 molar aproximadamente. Y después le sigue el agonista rojo, que lo va a dar alrededor de cerca de 10 a la menos 6 molar. Fíjense entonces que son totalmente independientes las dos variables, ¿sí? En eficacia es más eficaz el rojo, sin embargo es el menos potente de los tres, se necesita mayor concentración para obtener igual efecto, ¿sí? Otras variables que se pueden obtener de ese gráfico son las concentraciones efectivas 50. Y en este caso, bueno, como la escala es logarítmica, fíjense que a su vez está fácil de poder extrapolar porque se han encontrado todas las unidades de la escala logarítmica, las han incorporado en ese gráfico, no siempre se lo encuentra así. Pero en este caso es fácil extrapolar. Entonces, recordar que siempre para calcular la concentración efectiva 50, ingresamos por el 50% de su propio efecto máximo. Por lo tanto, las tres concentraciones efectivas 50 se van a calcular a diferentes efectos. Por eso yo no puedo comparar potencias comparando las concentraciones efectivas 50, sino que tengo que elegir un efecto de igual digamos, una línea de igual efecto. Bien, pero ahí sí podemos extrapolar la concentración efectiva 50 del amarillo. Fíjense que descendiendo la línea de interpolación, en realidad, podemos, mediante la escala, darnos cuenta que corresponde la PCE 50 o el valor de PD2, que son dos formas de denominar el mismo parámetro, vale 9,95. Fíjense que está entre menos 9 y menos 10, más cerca del menos 10 en la última mitad de la última división de la escala logarítmica. Por eso es 9,95. Para el agonista verde, la mismo tipo de extrapolación nos da 7,8 y para el agonista rojo nos da 5,95. Fíjense que de esta manera, al poder obtener el valor de concentración efectiva 50 como menos logaritmo de la concentración efectiva 50, hay una relación en el mismo sentido, o sea, aquel que es más potente es el que va a dar más alto valor de PD2 o PCE 50. Y eso es debido a que proviene de la menor concentración, por eso ha sido más potente. Mientras el menos potente tiene valores más chicos de PD2 o PCE 50. Aquí tenemos otro ejemplo de resultados obtenidos a partir de nuestro laboratorio, en realidad también de los trabajos prácticos que solíamos hacer con los preparados aislados de intestino para poder evaluar los efectos de un agonista puro como es la acetilcolina, la curva en rojo, y un agonista parcial como es la pilocarpina. Vemos que acetilcolina entonces genera el máximo efecto del tejido, por eso la representamos llegando al 100%,
A partir de eso, cada punto individual corresponde a los puntos reales de una curva concentración-respuesta a medida, como dijimos inicialmente, ¿sí? La línea de base es lo que se va a considerar cero, que obviamente como no corresponde a ningún agregado de agonista, no se ve en el gráfico. El primer agonista o la primera dosis que se agregó corresponde a 0,01 microgramos por mililitro. Por eso en la escala logarítmica está en el punto -2. Y de esa manera vamos agregando con la escala de 0,01, después 0,03, 0,1, 0,3, 1 y 3. Y obteniendo los, logaritmos de esos valores. Esa es la escala que resulta. No está expresada en molar. Como habíamos dicho, uno puede de alguna manera representar esta escala en microgramos por mililitros, porque la secuencia 1, 3, 10, 30, etc. corresponde a logaritmos en intervalos iguales de valor 0,5 entre ellos. Entonces es fácil de representar ese tipo de escala de barrido y después va a convertir en molar los valores que extrapole para expresarlos como PD2 o cualquier otro parámetro, ¿sí? Bien, en el caso de la pilocarpina lo que vemos es que tiene menor eficacia y si comparamos la potencia también tiene menor potencia que la acetilcolina. ¿Sí? Ustedes comparen. La línea celeste horizontal permite comparar potencias a igual efecto. Así que pueden extrapolar para ver cuántas veces menos potente es. Y por el otro lado, su eficacia es menor y podemos decir que su alfa E para pilocarpina, eficacia relativa, es igual a 0,45, es decir, que es aproximadamente un poquito menos de la mitad de la eficacia, o que tiene un poquito menos de la mitad de la eficacia de acetilcolina, ¿sí? También a partir del 50% de sus propios efectos máximos, podemos calcular el valor de PD2 o PCE50, ¿sí? Entonces, para acetilcolina, que es un agonista puro y llega al 100%, ingresaremos por el valor del 50% del efecto máximo y descenderemos para interpolar la concentración efectiva 50. Obviamente ese valor era en microgramos, lo tenemos que convertir allí dividiendo por el peso molecular y expresado en molar. El valor de microgramos, tener en cuenta que es 10 a la menos 6, ¿sí? Convertirlo en valor de moles por litro y entonces el menos logaritmo de ese valor resulta el número que tenemos ahí arriba de PD2 igual a 5,89. ¿Esto qué concentración corresponde? Bueno, pueden calcularlo ustedes en el valor, en la forma más usual de calcular antilogaritmos, ¿sí? Va a ser un valor que esté entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5, obviamente. Así que hay que calcularlo con calculadora. Por otro lado, para el caso de la pilocarpina, como el valor máximo que alcanza es 0,45, entraremos en el eje de las IES por un valor de 45 dividido 2, es decir, 22,5, entrando por el 22,5 de porcentaje y después interpolando en el eje de las X y convirtiéndolo por el respectivo peso molecular de la pilocarpina, resulta un PD2 de 4,1. Es decir, que es menor al de la acetilcolina y eso está en relación en que es menos potente, aunque la potencia la tenemos que comparar, como hemos dicho, en la línea celeste de igual efecto, ¿sí? También a partir de ese valor de 4,1 ustedes pueden calcular cuál es la verdadera concentración efectiva 50 expresada en molar, obteniendo el antilogaritmo de ese número y va a estar en valores entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5, más cerca del valor de 10 a la menos 4. Bien.
Bueno, lo que describimos hasta acá es simplemente un modo de poder interpretar y comparar las curvas concentración-respuesta de agonistas, ¿no es cierto? Y comparar sus propiedades, pero siempre en un mismo tejido, porque como habíamos dicho, tanto el efecto máximo como la concentración necesaria para obtener el efecto dependen del tejido, ¿sí? Sin embargo, hace aproximadamente unos 100 años, ya se había empezado a intentar interpretar cómo un compuesto que era administrado a una persona podía dar un efecto. Y como en esa época estaba en auge la química, se trató de interpretar la teoría de interacción del fármaco o droga con el receptor a partir de los equilibrios químicos. Entonces Clark fue el primero que propuso que cuando un fármaco agonista, al cual vamos a llamar A, interactúa con los receptores, a los cuales vamos a llamar R, se produce un equilibrio dinámico para formar una especie de complejo fármaco-receptor, que es el que vamos a llamar RA. Fundamentalmente se hablaba, ¿no es cierto?, de que ese complejo con equilibrio dinámico, igual que los equilibrios químicos, tiene una constante de asociación y una constante de disociación. En el esquema que vemos arriba, un poquito más complejo, vemos una K de asociación, K más 1, para dar LR, es el mismo tipo de representación, y después otra segunda interacción K más 2 para dar un LR activado, como en dos etapas, y cada uno de ellos con una constante de disociación. Pero de todas maneras nos vamos a quedar con el concepto simple en el cual la más importante en todo caso, es la constante de disociación de ese complejo, igual que se calcula con los equilibrios químicos, ¿sí? Que es a la cual vamos a llamar Ka o Kd, según la bibliografía, ¿sí? Esa Ka o K de disociación se calcula obviamente como los productos de la disociación, que serían el fármaco libre o la concentración del fármaco libre por la concentración de receptores libres, A por R, dividido la concentración del complejo fármaco-receptor, RA, que sería la concentración de receptores ocupados, ¿sí? Eso a su vez también es lo mismo que el cociente entre la K-1 y la K más 1 en la otra expresión del equilibrio químico. Bien, el punto entonces es calcular a partir de esa K de disociación variables que representaran algo medible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que empezaron a pensar? ¿Cómo calculamos la concentración de receptores libres? Nada fácil. Entonces, bueno, se asume que todos los receptores totales o RT, se dividen entre los libres, R, y los asociados al fármaco, RA, ¿sí? Y de ahí podemos despejar entonces que la concentración de receptores libres es igual a la concentración de receptores totales menos la concentración de los asociados al fármaco, RA. Reemplazando entonces en la constante de disociación anterior, nos queda el cociente de que la K de disociación, Ka, es igual a esa resta, R total es menos RA, multiplicada por la concentración de A y dividido la concentración de RA, receptores asociados al fármaco. Haciendo pasaje de términos, como ahí se va mostrando, nos permite obtener una ecuación al final a la izquierda, que es la K de disociación más la concentración del fármaco dividido la concentración del fármaco es igual a receptores totales sobre la concentración de RA. Si eso lo invertimos, ¿sí? O sea, denominador pasa a numerador, nos queda que RA sobre RT, que en realidad, ¿qué sería? La fracción de receptores asociados, ocupados, podríamos decir, por el fármaco, RA, dividido los receptores totales, o sea, eso sería una fracción, cuántos están ocupados de todos los que hay. Eso sí es algo
digamos, que correspondería a un valor que se va incrementando con la concentración de fármaco, ¿sí? Queda igual a la concentración de A de fármaco dividido A más la K de disociación. Eso, si lo dividimos por A, es igual a 1 sobre 1 más K de disociación sobre la concentración de A. Como está indicado allí, esa fórmula, recuerden que se parece mucho a la ecuación de Michaelis-Menten que han visto para enzimas, porque de la misma manera un sustrato se une a la enzima y sigue una especie de equilibrio también de interacción, porque recordemos que las interacciones son siempre asociaciones por puentes de Van der Waals, ¿no es cierto?, donde el fármaco no está covalentemente unido al receptor, sino que está alejado y tiene una especie de atracción química que en general tiene que ver con la lipofilia, hidrofilia de distintas zonas de la molécula, ¿no? Entonces el equilibrio es bien dinámico. Bueno, si a esa ecuación la representamos gráficamente, vemos allí que al graficar RA, o sea, la concentración de receptores ocupados en función de la concentración de fármaco libre, obviamente es una hipérbola. Cuanto más concentración de fármaco agregamos, más receptores se ocupan, hasta que finalmente se alcanza una asíntota que corresponde a los receptores totales, ¿sí? Entonces, de allí también se puede extrapolar y poder calcular, digamos, a qué corresponde el valor de Ka. Si nosotros ingresamos por el 50% de los receptores ocupados, ¿no es cierto? Es decir, si RA pasa a ser igual a 1/2 de R totales y lo reemplazamos, ¿sí?, en esa función, ¿qué nos va a quedar? Que finalmente la concentración o la K de disociación, la Ka, es igual a 0,5 de, es igual a la concentración de A, mejor dicho, que ocupa la mitad de los receptores, ¿sí? Hagan la prueba de reemplazar RA sobre RT por 1/2 y despejen entonces K, y les va a quedar que K es igual a la concentración de A. ¿Pero en qué condición? Cuando RA sobre RT es la mitad. Es decir, la definición de la constante de disociación es la concentración de agonista que ocupa la mitad de los receptores, ¿sí? Bueno, y ese entonces es un parámetro interesante que de alguna manera nos va a indicar con qué capacidad se une a los receptores, ¿sí? Conceptualmente, como esa es una constante de disociación, cuando más grande es la constante de disociación, menor es la afinidad por el receptor. Y al revés, cuando más chiquita es la concentración necesaria para ocupar la mitad de los receptores, que es la K, quiere decir que más afín es por el receptor. Por eso el cálculo de la constante de disociación nos va a indicar en forma inversa el valor de la afinidad y va a ser un parámetro muy importante para estudiar en los distintos fármacos, sobre todo cuando se quieren comparar distintos fármacos que son químicamente afines, por ejemplo, se quiere mejorar la afinidad, entonces hay que calcular la afinidad resultante de cada uno de esos fármacos que se van logrando y diseñando. Bueno, el segundo punto que se planteó Clark era, bueno, está bien, los receptores se van ocupando hasta obtener el total de los receptores ocupados. ¿Eso quiere decir que el efecto va aumentando y que el máximo efecto lo encontramos cuando ocupamos el total de los receptores? Bueno, eso era la primera hipótesis. Vamos a ver si resultó cierta o no. Bueno, sin embargo, a los pocos años del postulado de Clark surgieron evidencias experimentales, ¿sí? Nickerson en los años 1950 y algo estaba trabajando con una serie de efectos de la histamina, ¿sí?, en el ilion de cobayo,
Y en esa época había muy pocos fármacos que se utilizaban, incluso para tratamientos. Entre ellos era muy popular el fármaco fenoxibenzamina, que tiene otros nombres como dibenamina o la sigla GD121, ¿sí? Fenoxibenzamina era muy potente como antihipertensivo, ¿sí? Muy potente, produciendo mucha hipotensión. Bueno, entonces lo empiezan a estudiar en distintos sistemas experimentalmente y resultaba que fenoxibenzamina se unía en una forma irreversible. Es muy atípico eso, ¿sí? No hay prácticamente muchos fármacos que se unan formando un enlace covalente. Fenoxibenzamina sí, es decir que si uno lo trataba al tejido con ese antagonista y después lavaba, reemplazaba el medio, el tejido igual seguía afectado por el antagonista, porque la acción era irreversible. Es decir, que actuaba destruyendo prácticamente o formando un enlace covalente que anulaba la actividad de los receptores, ¿sí? De algunos receptores, dependiendo de la concentración. Entonces, el gráfico que se obtenía es el que vemos allí, en donde hay 4 curvas, concentración-respuesta, ¿no es cierto? El efecto es de la contracción del ilión de coballo en función de la concentración de histamina expresada en escala logarítmica. El que tenemos más hacia la izquierda es la curva del agonista solo, histamina, una sigmoidea. Pero después, si se agregaba antes de histamina una pequeña concentración de fenoxibenzamina y después se lavaba para eliminar y frenar la reacción y después se hacía la curva concentración-respuesta de histamina, se obtenían las siguientes 3 curvas. Cuanto más hacia la derecha estamos es porque la concentración del antagonista irreversible era mayor, ¿sí? Entonces fíjense que las primeras dos no reducía la eficacia, no reducía el efecto máximo del agonista, sino que solamente lo corría hacia la derecha, ¿sí? Mientras que recién en la tercera concentración mayor del antagonista irreversible logra reducir el efecto máximo, ¿sí? Entonces, pensemos de nuevo la segunda hipótesis de Clark, que era que si el fármaco al aumentar su concentración ocupaba los receptores totales, todos los receptores, recién ahí se obtenía el efecto máximo. Pero esto nos está diciendo que eso no es válido, porque si con el antagonista irreversible eliminamos parte de los receptores, los eliminamos totalmente, dejan de ser funcionales, ¿sí? No ocurre una caída a bajas concentraciones, o sea, cuando una parte nada más de los receptores está inhibida, no ocurre una caída del efecto máximo, se sigue obteniendo el efecto máximo, ¿sí? Simplemente se corre a la derecha. ¿Eso de qué depende? Obviamente de que si tenemos un equilibrio dinámico que A más R nos da el efecto, nos da el complejo RA que finalmente va a dar el efecto, cuando tenemos menor concentración de R, obviamente tenemos que aumentar la concentración de A, ¿no es cierto?, para obtener el mismo efecto. Y por ende, los efectos se obtenían a concentraciones más grandes del agonista. Por eso las curvas se corren a la derecha, ¿sí? Pero eso lo que nos estaba diciendo es que se podía obtener igual el efecto máximo aún con una fracción más chica de receptores, ¿sí? Y de ahí surge entonces esta segunda conclusión, sobre todo en los agonistas puros como la histamina y como la acetilcolina. El efecto máximo se obtiene solamente con una concentración de receptores pequeña, inferior al total, ¿sí? Entonces, ya él no podía decir que el efecto era proporcional a la fracción de receptores ocupados, al menos no era linealmente proporcional, ¿sí? Esa constante lineal la empezaron a llamar Ariens, sobre todo le puso la letra alfa, ¿sí? Que es la que ahora usamos para eficacia, pero la usamos para eficacia medida en efectos, ¿sí? Ese tema lo siguieron trabajando, después surgió Stephenson que dijo, no, la función no es lineal, ¿por qué va a ser lineal? Si en realidad cada tejido amplifica de una manera diferente, desde la unión del receptor hasta que se obtiene el efecto, recordemos, tenemos
una amplificación dada por el sistema intracelular que se activa con el receptor. Por ejemplo, la unión a la proteína G, la unión al sistema efector, la enzima, sea adenilato ciclasa o fosfolipasa C, cuántas veces se va multiplicando esa señal. Entonces, toda esa función que es propia del tejido es desconocida y es no lineal. A esa función la llamó F. Y entonces, lo que trató de pensar en forma abstracta es que en realidad cuando el fármaco se une al receptor se produce algo que él denominó estímulo. Es como una primera señal, ¿sí? No existe tangencialmente, es abstracto para interpretar el proceso, ¿sí? Entonces, cuanto más droga se une al receptor, más estímulo se genera. Pero después, la conversión de ese estímulo en el efecto depende de esa cascada intracelular de cada tejido. Entonces, Furchgott fue el que terminó de redondear eso, explicando que esa función no lineal no solamente dependía de la cascada intracelular de amplificación de la señal, sino también del número de receptores. Y como veníamos diciendo desde el principio, un mismo agonista puede dar distinto efecto en distintos tejidos dependiendo de cuántos receptores hay. Si hay un tejido con poquitos receptores, el efecto del agonista en ese tejido va a ser menor que en otro que tenga más cantidad de receptores, ¿sí? Entonces se terminó, digamos, de expresar la última función, donde dice que el efecto, siempre expresado como un efecto relativo al máximo de cada tejido, es igual a ¿qué? A la función F, que es una función tisular de acoplamiento del estímulo a la respuesta, ¿sí? Que tiene que ver con toda esa cascada intracelular de amplificación de la señal, por el número de receptores totales, que también es variable de tejido a tejido, RT, y después por esa constante propia del tejido, que es su eficacia intrínseca. La eficacia intrínseca, que la empezaron a llamar epsilon, para relacionarla directamente con la interacción en el receptor, corresponde a esa constante de proporcionalidad entre la fracción de receptores ocupados, RA sobre RT, y el estímulo, SA, lo que Stephenson llamaba E. ¿Sí? Y esa sí es una función lineal. Fijémonos a la derecha donde tenemos el gráfico, ¿sí? Si graficamos el estímulo en función de la concentración o de la fracción de receptores ocupados, RA sobre RT, tenemos una línea, la línea de puntos. Cuanto más cantidad de receptores están ocupados, o sea, a medida que aumentamos RA sobre RT, aumenta linealmente el estímulo que se desencadena. Pero, en cambio, para pasar del estímulo al efecto es donde tenemos la participación del tejido, donde influye el número de receptores y la función de acoplamiento estímulo-respuesta. Y entonces esa curva de graficar efecto de A sobre máximo en función de fracción de receptores ocupados, RA sobre RT, es una función saturable, ¿sí? Que alcanza un máximo aún mucho antes de que se ocupen todos los receptores, es decir, mucho antes del valor igual a 1. Ven que se satura esa curva mucho antes, ¿sí? Eso cuanto antes depende, bueno, de cada fármaco, ¿sí? Pero sobre todo siempre se va a dar entonces que el fármaco alcance su efecto máximo ocupando una fracción de receptores menores al total. Entonces en la ecuación nos queda que el efecto es igual a la función tisular por los receptores totales, por la eficacia intrínseca relativa del fármaco, o sea, la capacidad que él tiene de activar a esos receptores, conceptualmente sería eso, y por la fracción de receptores ocupados, RA sobre RT, que era igual a la concentración de A dividido la concentración de A más la constante de disociación. También vemos que la constante de disociación está inversamente proporcional al estímulo y al efecto, ¿no es cierto? Cuanto más se disocia, menos estímulo y menos efecto va a dar. Por eso siempre lo vamos a ver
en el denominador. Bueno, en este esquema podemos interpretar de alguna manera la teoría de Foucault, que es la actual acerca de la interacción droga-receptor y los efectos, o la relación entre el efecto del agonista y su concentración, ¿sí? Entonces, esto representa que el agonista, en este caso marcado como una sustancia transmisora, sería un agonista endógeno, como un triángulo negro, interacciona con el receptor, recordemos, formando un complejo disociable, porque la atracción es por fuerzas de Van der Waals, en donde, o nubes electrofílicas, ¿sí? En donde esa interacción es disociable y por ende regida por una constante de disociación, KD, y calculable como el producto entre la concentración de fármaco libre, A o L, por la concentración de receptores libres, R, dividido la concentración de receptores ocupados, RA o LR. Bien, cuando se produce entonces esa interacción, se produce un estímulo al que se llama SA, de manera tal que el estímulo es directamente proporcional a la fracción de receptores ocupados RA sobre RT. Ese estímulo después se va a convertir en un efecto. ¿Y eso cómo ocurre realmente en la célula? Porque cuando cambia la conformación del receptor al interactuar con el agonista, internamente se generan también otros cambios conformacionales que son el acoplamiento con una proteína G, por ejemplo, después el acoplamiento de la proteína G con un sistema efector de enzimas, en este ejemplo es el adenilato ciclasa. Esa enzima va a catalizar una reacción de conversión del ATP en AMP cíclico, obviamente de varios ciclos, ¿sí? Por cada unión del fármaco al receptor o interacción del fármaco con el receptor, tenemos la interacción con más de una proteína G, cíclicamente con más de una adenilato ciclasa. Cada adenilato ciclasa cataliza una cantidad importante de moléculas de AMP cíclico y a su vez cada AMP cíclico después va a activar a una proteína quinasa a una molécula, y entonces también ahí tenemos otro punto de amplificación de esa señal. Entonces, cuánto se amplifica esa señal es variable dependiendo del tejido. Por ejemplo, en este caso podemos hablar de la cascada de la adenilato ciclasa en corazón, que finalmente va a terminar activando distinta cantidad de canales de calcio si comparamos la aurícula con el ventrículo, distintas regiones del ventrículo en el mismo individuo, o si comparamos distintas especies, rata con conejo, con cobayo, con el humano, todos pueden ser diferentes. Si estamos pensando en músculo liso, por ejemplo, y esto sería una cascada que conduce a la relajación en el músculo liso, bueno, la capacidad de que ese agonista, que podría ser adrenalina, dispare la relajación por esta cascada, va a tener distinta intensidad, quizás en el intestino, que en la vejiga, que en el útero, por poner un ejemplo, aún correspondiendo todos al mismo individuo, por ejemplo la rata, ¿sí? Entonces, esa amplificación es desconocida y es imposible conocerla. Entonces, es la función que Foucault denomina F. En parte, también depende de la densidad de receptores. Lo hemos charlado en clases previas, que por ejemplo, el cronotropismo positivo de dopamina es mucho más débil que el del isoproterenol. Y eso tiene que ver también con distinta cantidad de receptores sobre los cuales actúan uno y otro, ¿sí? O un mejor ejemplo sería que un mismo fármaco, por ejemplo isoproterenol, puede dar más taquicardia en la rata que en el conejo, por ejemplo, ¿no? A nivel cardíaco, y eso fundamentalmente corresponde a distinto número de receptores. ¿Sí? Entonces, la función F y el número de receptores son propios del tejido. Por otra parte, los parámetros que son propios del agonista serían su capacidad de disparar un efecto, la eficacia, que en este caso se llama eficacia intrínseca, epsilon,
y también la fracción de receptores ocupadas, porque eso depende de la concentración del fármaco y de la constante de disociación. Entonces vamos a tener que es RA sobre RT igual a la concentración de A dividido la constante de disociación más la concentración de A. Obviamente el efecto es inversamente proporcional a la constante de disociación. Conceptualmente, ¿cómo lo entendemos? Que cuanto más se disocia del receptor, obviamente menos efecto va a dar. Entonces, por eso la K de disociación va a estar en el denominador, inversamente proporcional al efecto y al estímulo, ¿sí? Bien, entonces, estos dos parámetros propios del fármaco, que son la eficacia intrínseca, epsilon, y la K de disociación, se podrían estimar independizándose de las variables del tejido. ¿Y eso es útil para qué? Fundamentalmente cuando se están comparando fármacos o diseñando nuevos fármacos y hay una serie de varios fármacos, bueno, hay que ver cómo se van mejorando las propiedades. Entonces, eso es importante hacerlo independientemente del tejido en el cual se lo ensaye. Eso va a ser propio de la interacción fármaco-receptor, o sea, por ejemplo, tal fármaco A con tal receptor, el alfa, o con el receptor beta u otro fármaco B con el receptor muscarínico, ¿sí? Solamente depende de eso, del fármaco y del tipo de receptor, pero es independiente del tejido en el cual está. Entonces, en las próximas filminas lo que vamos a ver es cómo se calculan esas dos variables propias de un agonista, independizándose de las variables del tejido en la cual lo estudiemos. Para ello, las comparaciones se van a hacer siempre entre efectos iguales de un mismo tejido en las curvas concentración-respuesta. Porque si tengo efectos iguales y puedo inducir o puedo inferir, mejor dicho, que provino de estímulos iguales y por ende de igual fracción de receptores ocupadas. No importa cómo el tejido llegó a ese grado de estímulo y de efecto, pero sí van a ser iguales y entonces cancelo efectos del tejido y comparo siempre las situaciones respecto a la interacción del fármaco con el receptor. Es un método farmacológico muy importante, muy utilizado, ya les digo, para los fármacos, conocer propiedades de los fármacos antiguos o ver si se mejoraron las propiedades en los nuevos fármacos de diseño. Lo primero que vamos a calcular es la constante de disociación del agonista, que dijimos que es una estimación inversa de la afinidad, ¿sí? Entonces vamos a estimar como un parámetro de afinidad. Bien, para ello tenemos dos tipos de métodos. Uno que es un método, podríamos decir, bioquímico y otro que es un método farmacológico basado en curvas concentración-respuesta. Acá vamos a ver el primer método, que es el método bioquímico, que se utiliza mucho para distinto tipo de compuestos, en muchos casos para unión también de un sustrato a una enzima, y que consiste en un análisis después que se llama de Scatchard, en cuanto a las curvas que se obtienen. Bueno, ¿en qué consiste este método que se llama de binding, o quiere decir de unión, del fármaco al receptor, ¿sí? Siempre la unión considerando que es reversible, que es una disociación. Entonces, partiendo de la constante de disociación, K sub A igual a R, concentración de receptores, por A, fármaco libre, dividido, receptores asociados, RA, podemos reemplazar la concentración de fármaco libre, que no se puede medir, por su equivalente, que sería el número de receptores totales menos los que están unidos, RT menos RA. Seguimos despejando en esa ecuación si vemos que la concentración de A la pasamos hacia el término de la izquierda del signo igual y separamos los dos términos restados, distribuimos, digamos, la resta, entonces, ¿qué nos queda? RA sobre A igual a R totales sobre K de disociación menos RA sobre K de disociación, que está recuadrado en rojo esa ecuación, ¿sí? Bueno, ¿qué factores podemos llegar a conocer a partir de esa ecuación?
uno conoce la concentración de fármaco libre, obviamente, porque la está calculando y es lo que le agrega, en este caso, cómo se hace el experimento. En un tubito de ensayo se puede hacer, ponemos una parte del tejido sobre el cual queremos estudiar los receptores y vamos a agregar el fármaco, ¿sí? En una concentración conocida. Entonces la concentración de A se puede agregar y conocer. Para poder conocer cuánto del fármaco quedó unido, ¿sí? Lo que hay que hacer es marcar a ese fármaco. Entonces, en general, eso se hace mediante marcación radioactiva, ¿sí? Se utiliza un análogo radioactivo del fármaco y entonces uno puede contar la radioactividad. En la actualidad también se puede hacer con fármacos fluorescentes, siempre y cuando florezca tanto en solución como cuando está unido al tejido, ¿no es cierto? Habrá que elegir la sonda fluorescente. Pero el punto es que si al fármaco lo podemos marcar, nosotros podemos agregar la solución, esperar un tiempito hasta que el fármaco se una, interaccione con los receptores del tejido y, pasado ese tiempo, separar el sobrenadante, ¿sí? Entonces podemos ver cuánto es la concentración de A, obviamente la sabemos porque la calculamos al inicio, y también podemos medir la radioactividad que quedó o la marca fluorescente que quedó en el tejido y eso corresponderá a la concentración de fármaco unido, RA. Por eso en la ecuación tenemos puesto un asterisco, que sería el fármaco que de alguna forma está marcado. Entonces, RA sobre A la podemos medir, ¿sí? Y eso entonces pasa a ser una ecuación de una recta. Si nosotros graficamos RA sobre A, ¿sí? En función de la concentración de fármaco unido, RA, ¿sí? Fíjense que nos queda RT sobre Ka, va a pasar a ser la ordenada al origen, ¿sí? Y menos 1 sobre Ka va a pasar a ser la pendiente de esa recta, ¿sí? Porque estuvimos graficando RA sobre A en función de RA. Los gráficos que tenemos ahí nos muestran eso. Fíjense, en el eje de las Y's, RA sobre A. En el eje de las X, RA, ¿sí? Entonces, la pendiente de esa recta que está en línea entera, la recta que está en línea entera, va a corresponder a menos 1 sobre Ka. Es decir, es una medida directa de la afinidad. Cuanto más pendiente tenga esa recta, pendiente negativa, más grande va a ser la afinidad y más chica la K de disociación, ¿sí? Bien, entonces es muy común llamarlo con el lenguaje en inglés, digamos, se grafica bound sobre free, quiere decir enlazado, unido sobre libre, en función de bound, unido, RA, ¿sí? Y directamente de la pendiente se calcula la afinidad como la inversa de la K-disociación, o se calcula la K-disociación, es lo mismo, ¿sí? Bueno, ahí también tenemos en línea de puntos cómo se va a comportar las distintas rectas si está presente además un antagonista, ¿sí? Sea competitivo o no competitivo, pero eso es algo que vamos a ver después sobre la base de nuestras curvas concentración-respuesta con un enfoque más farmacológico, ¿sí? También en esa representación se puede calcular directamente cuál es el número de receptores totales como la abscisa al origen, ¿no es cierto? Porque si RA sobre A es igual a 0, de allí resulta al igualar que, al despejar, mejor dicho, que R totales serían los RA, o sea, el eje de las X en el punto de abscisa al origen, a 0 de ordenada. Bueno, este entonces es un método que se usa muchísimo para una variedad muy grande de estudios, ¿sí? No solo para fármacos. Vamos a ver el próximo, que es el farmacológico.
Bueno, en la filmina anterior teníamos entonces un ejemplo del método de Scatchard real con mediciones reales y ahora vamos a ver el método farmacológico para el cálculo de la constante de disociación del fármaco con el receptor, ¿sí? Para ello nos vamos a basar en curvas concentración-respuesta realizadas como control antes y otra curva concentración-respuesta realizada en el mismo tejido después de haberlo tratado con un antagonista irreversible, ¿sí? No es común tenerlo en el laboratorio, pero se pueden conseguir ese fármaco tipo fenoxibenzamina u otro, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, el antagonista irreversible corre la curva a la derecha, en bajas concentraciones no desciende el efecto máximo, pero si aumentamos la concentración, sí. Entonces, el método da mejores resultados cuando elegimos una concentración de antagonista irreversible que reduzca el efecto máximo del agonista, es decir, que le haya reducido hasta una parte de los receptores que le son esenciales para dar el efecto, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos iguales efectos, como habíamos dicho, para aislarnos de la variación en esa función del tejido que no conocemos. Dijimos que iguales efectos provienen de iguales estímulos y por tanto de igual fracción de receptores ocupados, ¿sí? Entonces, reemplazamos la ecuación de Furchgott. El efecto de A, es decir, en la curva antes del irreversible, va a ser igual en esos puntos, que serían las líneas horizontales, ¿sí? de comparación, va a ser igual al efecto de A en la curva después del irreversible, que es el que vamos a llamar con una letra I para reconocerlo. Reemplazamos por la función, entonces eso ¿qué va a ser igual? A la función tisular que no conocemos por los receptores totales, que en el caso antes del irreversible tienen un valor RT, pero después del irreversible van a ser menor cantidad y a ese lo vamos a llamar RT sub I o supra I, ¿sí? Y después va a ser por la actividad intrínseca o eficacia, mejor dicho, intrínseca, epsilon del fármaco. Como el agonista es el mismo antes que después del irreversible, la epsilon de A es la misma, ¿sí? Eso va a ser multiplicado por la fracción de receptores ocupados, que en el caso de A inicial, digamos, va a ser A sobre Ka más A. Y en el caso de tratarse después del irreversible, la concentración de fármaco, fíjense que aumentó. Tuvimos que poner mayor concentración de agonista para obtener igual efecto. Entonces, todas las concentraciones de AI son superiores a las concentraciones de A. Así que esa es diferente, la vamos a llamar AI. Y por otro lado tenemos la K de disociación. La K de disociación es la misma porque eso es una constante propia del fármaco con el receptor individualmente. El receptor que quedó libre después del irreversible va a interactuar normalmente con el agonista. Entonces K es constante. De esa ecuación entonces tenemos factores que son constantes. Por ejemplo, la epsilon quiere decir que la podemos tachar de ambos lados de la ecuación. También va a ser constante la función f del tejido, ¿sí? Entonces, sacando esas dos variables, nos queda la segunda ecuación, ¿sí? Y haciendo varios pasajes de término, que en la guía del libro de cátedra donde tenemos desarrollado, bueno, también tenemos el detalle, lo pueden buscar, pero intentando varios pasajes de término nada más, nos queda esa última función, ¿sí? Que está recuadrada en verde, que es 1 sobre la concentración de A, es decir, en la curva inicial, antes del irreversible, es igual a 1 sobre la concentración de A después, al mismo efecto, después del irreversible, que es ahí, por un término, GI, más 1 sobre K, la K de disociación que quiero calcular, por 1 menos GI sobre G. ¿Qué es GI? GI es el cociente entre los receptores totales que quedan después del antagonista irreversible y los receptores totales que teníamos al inicio. Es decir, es la fracción de receptores que permanecen funcionales, remanentes, después del tratamiento con el irreversible, los que van a ser activos, ¿sí? Entonces simplemente se los agrupó en ese pasaje de términos, ¿sí?
Eso es una función de una recta, ¿no es cierto? Si nosotros graficamos 1 sobre A, las concentraciones de A las podemos medir. A iguales efectos podemos trazar entonces rectas horizontales, ¿sí?, que incluyan ambas curvas. Entonces nos va a marcar igual efecto. Fíjense, para la primera recta horizontal que tenemos, la de más arriba, bajamos y tenemos una concentración de A de la primera curva y tenemos una concentración de AI en la segunda curva. Es decir, que podríamos obtener pares ordenados a un número importante de varias rectas horizontales. Allí hay marcadas 3, pero se podrían entre medio marcar otras más, ¿sí? Entonces, si yo conozco esos valores, 1 sobre A lo conozco y 1 sobre AI también lo conozco, esa ecuación pasa a ser una ecuación de una recta, en donde podemos graficar 1 sobre A en función de 1 sobre AI, siempre en pares ordenados, y entonces va a ser una recta con pendiente positiva que va a ser igual a 1 sobre GI, ¿sí? Ese valor lo puedo obtener. Y si lo reemplazo en la ordenada del origen, que es 1 sobre Ka por 1 menos Gi sobre Gi, puedo despejar Ka, o sea, la K de disociación, ¿sí? Así que es un método fácil de poder hacer siempre y cuando tengamos el antagonista irreversible para hacer las dos curvas en el mismo tejido con el mismo agonista. En la siguiente filmina vemos cómo queda el gráfico de esa recta. Aquí podemos ver entonces la representación que calculamos anteriormente, graficando 1 sobre A en función de 1 sobre AI, una recta de pendiente positiva que es igual a 1 sobre GI, y a su vez para poder calcular la K podemos despejar, calcular GI y sobre eso despejarlo en la ordenada del origen, o si hacemos pasajes de términos K, la K de disociación va a resultar igual al cálculo de la pendiente menos 1 dividido el valor de la ordenada. De esa manera podemos obtener la K de disociación, ¿sí? Bueno, también es importante el dato de GI porque como GI nos mostraba qué fracción de receptores quedan libres cuando el agonista todavía actúa, aunque un poco se le redujo el efecto máximo, nos va a dar una idea de qué fracción de receptores son los que necesita usar un agonista, ¿sí? Y esto va a resultar que los agonistas puros, o sea, aquellos que dan mayor efecto, con mayor eficacia, terminan dando a partir de este método un valor de GI que está aproximadamente entre 0,01 y 0,1. Quiere decir que aún quedándoles entre un 1 y un 10% de receptores libres, todavía pueden dar el efecto, ¿sí? Quiere decir que ellos son tan activos, tienen tanta eficacia, que pueden dar el efecto máximo usando menos de un 10% de los receptores, ¿sí? Todo el resto serían receptores de reserva, que están de más, que se pueden reducir por el irreversible casi sin afectarse, ¿sí? Dan el efecto máximo con pocos receptores. En cambio, los agonistas parciales, aquellos que terminan dando un efecto menor, con menor eficacia, necesitan mayor número de receptores, porque en este método la fracción de receptores que va a quedar libre en la segunda curva corresponde a valores de 0,7, 0 a 0,9 o por lo menos 0,5 a 0,9, depende del agonista, con lo cual van a utilizar más del 50% de los receptores para poder dar ese efecto que de por sí es bajo, ¿eh? Quiere decir que ellos tienen poca eficacia para dar efecto, ¿eh? Y por ende necesitan tener muchos receptores para que el efecto se visualice, ¿sí? Y llegar a su efecto máximo. Bueno, entonces este método nos permite calcular la afinidad a través de la inversa de la constante de disociación, o expresada como menos logaritmo de la K de disociación, que es la pKa, la forma más común en la cual se la expresa. Otro método de características farmacológicas que suele utilizarse es el cálculo de la constante de disociación de un agonista parcial a partir de la comparación con la curva concentración-respuesta de un agonista puro.
Este es un método más sencillo incluso que el del antagonista irreversible, porque en este caso no es necesario utilizar un antagonista irreversible. Simplemente se basa en la comparación de efectos iguales o de concentraciones equiactivas, es decir, las concentraciones para igual efecto, ¿sí? Este cálculo lo hacíamos en el trabajo práctico mediante la comparación de curvas concentración-respuesta de acetilcolina con curvas concentración-respuesta de pilocarpina, la agonista parcial, en el mismo tejido. Para lo cual, bueno, en general, como siempre, estabilizamos, hacemos una curva concentración-respuesta del agonista puro, acetilcolina, que es la que nos marca el efecto máximo del tejido, la repetimos como para estar seguros de que está estabilizada la respuesta, y después hacemos una curva concentración-respuesta de pilocarpina. La representación gráfica la vimos en unas filminas anteriores, en donde habíamos caracterizado que pilocarpina presenta un efecto máximo menor con un alfa E, o sea, una eficacia relativa medida en efectos de 0,45 y por lo tanto es un agonista parcial. Entonces, ¿en qué consiste este método? Vemos allí la comparación de las curvas en forma digamos, de modelo, y vemos también la expresión de el efecto que corresponde a cada una de esas líneas horizontales, es decir, de igual efecto para la curva A de acetilcolina y la curva P del agonista puro, pilocarpina. Vamos a considerar que se igualan obviamente las dos funciones que representan el efecto, ¿sí? Dentro de cada una de esas funciones, que es la misma que venimos viendo desde filminas anteriores, hay algunos elementos que son similares en ambos lados de la ecuación y por lo tanto se pueden eliminar. ¿Cuáles son? Como trabajamos en el mismo tejido, obviamente los componentes del tejido, que son la función de acoplamiento estímulo-respuesta F y el número de receptores totales del tejido, se pueden eliminar de la ecuación porque son los mismos para los dos agonistas. ¿Qué es lo que queda entonces? Lo que es propio de cada agonista, o sea, la eficacia intrínseca para la droga A, que va a ser epsilon A, y también la eficacia intrínseca para la droga B, P, mejor dicho, parcial, que va a ser epsilon P. Eso se multiplica entonces por la fracción de receptores ocupados, que recordamos que es para A va a ser la concentración de A sobre la K de disociación más la concentración de A, y para B va a ser la concentración de P dividido la K de disociación de P más la concentración de P. Bueno, a partir de eso hacemos algunos pasajes de términos tratando de ubicar los factores que podemos medir. ¿Cuáles son los factores que podemos medir? La concentración de A y la concentración de P a cada uno de los efectos que decidamos medir, ¿sí? Por lo tanto, tendremos pares ordenados de la función a la cual se le invierte. Al reordenarla nos queda 1 sobre la concentración de A es igual a ¿qué? A epsilon de A sobre epsilon de P, o sea, un valor relativo de eficacia intrínseca, por 1 sobre Ka. Nada de eso conocemos, ¿sí? Más el otro término que empieza a asimilar epsilon de A sobre epsilon de P por 1 sobre Ka, pero está multiplicado por Kp y por 1 sobre la concentración de P. Ahí tenemos el otro valor que conocemos, 1 sobre la concentración de P. Entonces esto resulta también una ecuación de una recta. Si nosotros graficamos 1 sobre la concentración de A en función de 1 sobre la concentración de P, la pendiente va a ser EA sobre EP, epsilon A sobre epsilon P por Kp sobre Ka. Y la ordenada al origen es epsilon A sobre epsilon P por 1 sobre Ka. Es casi igual, la única diferencia está en Kp. Entonces, si hacemos el cociente de pendiente dividido ordenada, queda igual a Kp, ¿sí? Es decir, que en este método, que es muy sencillo, una vez que están hechas las curvas, buscamos efectos iguales
A cada efecto le vamos a extrapolar o interpolar la concentración de A, 1 sobre A mejor dicho, y 1 sobre la concentración de P. Hacemos un par ordenado y eso lo marcamos en el gráfico de 1 sobre A en función de 1 sobre P, y a partir de por lo menos 3, 4 puntos, cuantos más tengamos, mejor se define el valor. Después hacemos el cociente entre pendiente y ordenada y eso nos da Kp. Fíjense que en el gráfico de arriba, que tiene la recta en color verde, corresponde a los datos reales que obtuvimos a partir de esas reales curvas concentración-respuesta de acetilcolina y pilocarpina. Da un valor de pendiente de 672, un valor de ordenada de 7,5. Si hacemos pendiente de 7500, perdón, la ordenada. Si hacemos pendiente sobre ordenada, nos va a dar un valor que se expresa en microgramos por mililitro, es Kp, y después se convierte a micromoles, ¿sí? Por mililitro, que es lo mismo que, o finalmente a molar, ¿no es cierto? A moles por litro o milimoles por mililitro. Bueno, cuando esa concentración ya quedó expresada en molar, obtenemos el pK y eso resulta de 3,36. ¿Sí? O sea que, bueno, reemplazando los valores obviamente hay valores que están expresados en microgramos, que después los vamos a pasar con el peso molecular de la pilocarpina a molar, ¿no es cierto? Eso no está indicado ahí, pero son distintas etapas que hacen. El resultado final es el de 3,365, es decir, que la concentración necesaria para ocupar la mitad de los receptores va a ser 10 a la menos 3,3, ¿no es cierto? O sea, entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Hay que sacar correctamente el antilogaritmo para expresar bien esa concentración. Es un método sencillo entonces que se hace en el laboratorio simplemente con el preparado aislado y el uso de los dos agonistas en el mismo tejido. Y en cada tejido, si uno repite estos datos, obviamente en cada tejido puede hacer el cálculo de la Kp y después promediar todos los datos obtenidos.